Vamos a seguir con el estudio de Filipenses. Seguimos por el capítulo 3, a partir del versículo 12 al versículo 16, unos pasajes muy buenos. Pablo habla mucho, de su vida, ¿no? En un contexto sencillo, ¿no? De Pablo. Seguramente ya habrán visto mucho del contexto de Filipenses en el estudio anterior, pero tanto como... ¿Cómo? Había silenciado ahí. Sí, ¿no? Perdón. Bueno. A ver. ¿Quién es? Ahí está, dale, ¿no? Lo silenciamos todo porque en los no pueden hablar, chicos, por favor. Silencio, por favor. Nada, mentira. Así que como decía, vamos a seguir el estudio de Filipenses, pero es impresionante a esta altura, a la altura de la vida de Pablo, ¿no? Después de haber fundado iglesias, después de que él fue la base, ¿no? De la iglesia, ahí en Medio Oriente. Es impresionante la actitud de Pablo, ¿no? A esta altura de su vida. Y bueno, vamos a leerlo. Dice, Filipenses 3, del 12, versículo 12 al 16, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos, dice. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Para empezar a entender un poco sobre el pasaje, vamos a hablar un poco de la figura de la que habla, ¿no? Hablando de la meta, ¿no? Del premio. A lo largo de sus cartas también Pablo habla de una carrera, ¿no? Y tenemos que entender que es la carrera, ¿no? La carrera pedestre y también parecido, obviamente, la carrera de ese momento. El formato de las carreras no olímpicas no cambiaron mucho, es siempre lo mismo, una meta y el atleta tiene que correr, ¿no? No cambiaron mucho. Pero que podamos entender un poco, y también de paso hablando del atletismo, ¿no? Y un poco de esta figura también, Pablo muchas veces le dice, ¿no? A Timoteo que sea disciplinado como un atleta, ¿no? Como un soldado, como un labrador. Pero también, cuando habla a Corintios, cuando habla de la carrera, también dice que corre, ¿no? Por una corona corruptible, sino incorruptible, pero está presente en los dichos de Pablo, ¿no? Esta figura de un atleta, ¿no? Y una carrera. Así que vamos a entender un poco esta figura, y para empezar, quería decir que para una persona, un atleta, tenga una carrera exitosa, tiene que estar como bien físicamente, ¿no? Tenía que entrenar, pero sobre todo tiene que estar bien mentalmente, ¿no? A mí hace un par de años tuve la oportunidad yo no soy, me gusta el deporte, ¿no? Pero desde que dejé fútbol a los 12, 13 años, como que y con la escuela, ¿no? Y todo el horario de la escuela, como que no me daban muchas ganas de volver fútbol o algún otro deporte. Pero en 2021, hace un par de años atrás, empecé a entrenar un deporte que se llama CrossFit. Algunos quizá lo conocen, algunos no, porque es un deporte bastante nuevo y es un gran deporte. Lo hice por todo ese año y ese año pude experimentar quizás un poco de lo que es el balance físico-mental, ¿no? Para llegar a un gran rendimiento y a una,
alcanzar las metas, ¿no? Físicas, y me gustó mucho el CrossFit porque me llevó mucho a mi límite, ¿no? A mi límite físico, pero también a mi límite mental, porque quizás esto va a sonar un poco quizás psicológico, ¿no? Pero el factor anímico y mental del atleta es fundamental para la carrera. Y esto no es algo que, es algo que coincide con la figura y también es algo que coincide con los dichos de Pablo, ¿no? Porque Pablo habla muchas veces sobre el ánimo. Y quería dar a entender esto, de que para tener una carrera exitosa tenemos que entender de que se trata también de un factor bastante mental. Y quería ir a un pasaje de Santiago, se lo voy a leer yo si quieren, me drama, Santiago, capítulo 1 al 8 dice lo siguiente, capítulo 1 al 8, no, perdón, capítulo 1 versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino, ¿no? Ahí tenemos quizás algo de lo que habla Pablo sobre el ánimo, sobre la mente, ¿no? Obviamente este versículo tiene más sentido, ¿no? Sobre el ánimo. Quizás muchas veces no se refiere Pablo sobre el ánimo de la tristeza, muchas veces se refiere cuando habla de las prioridades, ¿no? Pero este versículo también es un ejemplo, ¿no? La persona que es inconstante, ¿no? En el ánimo y en la comunión con Dios, ¿no? Y que no es disciplinada como un atleta, ¿no? Y no tiene como el ánimo controlado y el factor mental controlado por el Espíritu Santo, lamentablemente no va a tener una carrera exitosa, ¿no? También en Filipenses, en el mismo Filipenses dice en el 4:8, vamos al próximo, no voy a spoilear el 4:8 porque le queda el próximo predicador, pero habla también del factor mental. Pablo te dice lo que tenés que pensar, ¿no? Ahí tenemos un filtro, ¿no? Un filtro para controlar la mente. En Primera de Tesalonicenses también, unos versículos que me anoté, el capítulo 5, me equivoqué. No, sí, 5:14, primera de Tesalonicenses 5:14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, dice. Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ahí como que Pablo, ¿no? Sabe que y en ese momento y ahora también hay personas que de doble ánimo, hay personas de poco ánimo, hay personas con mucho ánimo, hay personas que a veces tienen poco ánimo, a veces no, hay personas que van y vienen, y en la carrera cristiana es así, muchas veces nuestro ánimo va y viene, sube y baja, ¿no? Y no solo lo podemos ver en personas que durante el año, o sea, por ahí podemos medir el ánimo con la regularidad en la asistencia o la frecuencia en la asistencia a la iglesia, pero que uno venga a la iglesia que muchas veces no tiene nada que ver con el ánimo, la vida espiritual, ¿no? Uno puede venir a la iglesia estando desanimado y está perfecto, pero como quizás podemos medir una persona cómo está anímicamente por cómo, lo digo, o sea, como un ejemplo, no es que sea así, pero cuando vemos a una persona que viene un tiempito a la iglesia, después se aleja otro tiempo más y así, como que ahí podemos ver una persona de doble ánimo, ¿no? No solo eso también, sino que las personas que varían en su carácter, ¿no? Como que no tienen una estabilidad quizá emocional, tampoco estabilidad espiritual, ¿no? Como que ahí podemos ver un poco el ejemplo de las personas que tienen doble ánimo, ¿no? Y que viven así, ¿no? Y esas personas les cuesta mucho esta carrera, ¿no? Y necesitan del apoyo. El tema es que nosotros debemos aprender a usar la mente de Cristo que se nos dio, ¿no? Esa mente de Cristo que tenemos nosotros la tenemos que aprender a usar, tenemos que poner en práctica, ejercerla, ¿no? Por eso es que debemos morir más a nuestro yo siempre, negarnos a nosotros mismos, como dijo Jesús, ¿no? Aborrecer nuestra vida, entregarnos completamente, para que esa mente de Cristo pueda nacer en nosotros y pueda crecer y pueda ser fuerte en nosotros, ¿no? Y no nuestra mente voluble, nuestra mente inestable, ¿no? Así que debemos aprender, hermanos, a controlar el factor mental para esta carrera. Y bueno, y cuando Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya y que ya sea perfecto, sino que prosigo, bueno, ¿a qué piensan que
está hablando Pablo cuando dice alcanzar, ¿no? Y dice, ni que ya sea perfecto. Obviamente sabemos que esto perfecto significa madurez, madurez espiritual. Cuando la Biblia habla de los perfectos, habla de la madurez espiritual, ¿no? Y Pablo dice que dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto. Y es Pablo, la persona que lo vio al Señor Jesús, la persona que escuchó la voz audible del Señor Jesús, y es impresionante esto que lo diga Pablo, ¿no? Que todavía no había alcanzado la perfección, y que sobre todo todavía no estaba satisfecho con su vida espiritual. O sea, es un poco peligroso decir esto, ¿no? Pero Pablo anhelaba más al Señor Jesús, anhelaba conocerle más, ¿no? Tenía más hambre del Señor. Y vemos en los versículos anteriores, que seguramente lo compartió Esteban, que Pablo estimó todo como pérdida, todo como por basura, todo lo que había ganado, ¿no? Por la excelencia del conocimiento, ¿no? Del Señor Jesús, y algo que me impacta que él quería conocer el poder de su resurrección, ¿no? Ese mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, Pablo lo quería conocer, y esto quería alcanzar. Es terrible esto, ¿no? Y por ahí nosotros quizás nos conformamos con un devocional diario, con un comentario de la aplicación de la Biblia. Esto me parece loco también de nosotros. O sea, si Pablo, después de todo lo que había conocido al Señor, seguía buscando, seguía con hambre, dice Pedro que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, Pablo seguía diciendo esto, ¿no? Era como un niño Pablo cuando le hablaban del Señor Jesús, me imagino, porque como que seguía insistiendo, tenía esa hambre, ¿no? Y quizás nosotros por ahí muchas veces apaga esa hambre. Es mi oración que nosotros podamos tener siempre esa sed de conocer más al Señor, de experimentar más, de explorar más. No son malas las preguntas que le hacemos al Señor muchas veces, no son malas. Muchas veces los por qué son sinceros. He escuchado muchas veces predicadores que decían, no preguntes por qué a Dios, sino para qué, pero el por qué es muy sincero de nuestra parte, ¿no? Es lo que sale de nuestro corazón. El por qué Dios, ¿por qué? ¿Por qué quiero saber, quiero conocer? ¿Por qué pasa esto en mi vida? No lo entiendo, no estoy de acuerdo, ¿no? Esas expresiones de sinceridad que parecen cuestiones es algo muy valioso, ¿no? Y que debemos seguir en nuestra relación con Dios, pero es impresionante esta actitud de Pablo, que quería conocer el poder de su resurrección. Esto lo hablé durante 6 semanas con los chicos en campamento, nos tocaba dar los devocionales y dábamos los mismos pasajes todas las semanas, y uno de esos pasajes era sobre la resurrección de Jesús. Cada vez que íbamos a Juan 20 y revisamos sobre la resurrección de Jesús y todo ese poderoso acto de parte de Dios, reflexionábamos y decíamos, Pablo quería conocer ese poder, Pablo lo quería conocer, ese poder que resucitó al Señor Jesús, lo quería conocer, y nosotros también lo podemos. Eso me parece loco, de que yo puedo conocer ese poder. Así que sigamos con esa hambre, por favor, sigamos con ese anhelo, ¿no? De conocer más al Señor. No nos conformemos con un devocional, ¿no? Con un devocional de 5 minutos diarios. No nos conformemos quizás con escuchar podcast, no sé, como sea nuestra vida espiritual, o como sea nuestro diario, nuestra diaria lectura, ¿no? Siempre anhelemos más, conocer más, ¿no? Es impresionante esto de Pablo. Y sobre todo también los paralelismos que hay en la Biblia. En Éxodo 33, 18, hay una expresión parecida, que es de parte de Moisés, una expresión parecida a lo que Pablo quería alcanzar, ¿no? Éxodo 33, 18, dice lo siguiente. Dice,
Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, ¿no? Después de haber visto el mar rojo abierto, ¿no? De haber visto el poder de Dios en las plagas, ¿no? En liberar al pueblo de Israel, Moisés también sigue con hambre de conocer ese Dios. Le dice, mostrame tu gloria, ¿no? Mostrame tu gloria. Es impresionante esto de Moisés. También podemos ver en el Salmo 119, todos los Salmos 119, como el salmista dice, tu ley es mi delicia, tu ley es más valioso que el oro, tu palabra es todo lo que quiero, lo más importante de mi vida, ¿no? Como pone en un pedestal y quiere alcanzar siempre la palabra de Dios el salmista, ¿no? Y quizás muchas veces nosotros, o por lo menos yo, como todo joven, tengo aspiraciones, tengo sueños, ¿no? Y esos sueños son de todo tipo, ¿no? Y muchas veces quizás económicos, ¿no? Y que me gustaría estudiar esto para ganar esto y emprender en esto. Y, y muchas veces me voy en cosas que se quedan acá, que no trascienden a la eternidad, ¿no? Y en realidad en lo que tengo que poner todo mi esfuerzo y mi tiempo es en conocer este poder, el poder de su resurrección, en ver esta gloria, la gloria del Señor, ¿no? Y eso es lo que quizás tendríamos que hacer todos, hermano, y ponerlo por obra. Pero sobre todo también Pablo, en Tesalonicenses, también sigue hablando de esto, en lo que es, ¿no? La figura de seguir buscando, de seguir anhelando, ¿no? De seguir profundizando, de seguir teniendo hambre, dicen Tesalonicenses 1, primera Tesalonicenses 4:1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos, dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más, ¿no? Y dice, hermanos, nos rogamos y exhortamos, ¿no? Pablo se lo pide con ímpetu, ¿no? Se lo ruega. Y seguramente se lo ruega a los hermanos porque él también ya lo había experimentado, ¿no? Por eso también se lo ruega. Se lo rogamos y exhortamos que de esa forma que aprendieron abunden más y más, ¿no? Por favor, que el Señor nos enseñe, ¿no? A abundar más y más en todo esto que aprendimos, ¿no? Lo que aprendimos en Filipenses, todo lo que aprendimos en los versículos anteriores, en los pasajes anteriores, que abundemos más y más en eso. No hay duda que después de esto vamos a ojalá, abundar más y más en otro libro de la Biblia, pero que esto pueda también ser un diario vivir en nosotros, abundar más y más, ¿no? El consejo que me dieron cuando fui a instituto, no te quedes con lo que das en la clase, abundar más y más en eso, me decían. Profundizá más en lo que aprendes en la clase, no te quedes con lo que te da el profesor, sino abundar, ¿no? Profundizá más y más. Y también es la indicación de parte de Pablo y del Señor. Y Pablo todavía no lo había alcanzado. Y muchas veces a nosotros nos remuerde la culpa, ¿no? Por algún pecado que todavía no dejamos, por algún pecado, alguna práctica, alguna actitud, alguna área de nuestro carácter que es pecaminosa y todavía no superamos, ¿no? Y nos remuerde la culpa, ¿no? Que muchas veces no nos deja dormir. Y Pablo, el que había fundado las primeras iglesias, por el poder del Señor, decía que todavía no había llegado a esa perfección, ¿no? Así que, hermanos, que esa culpa que quizás podemos llegar a tener, que se lleve cautiva a la obediencia a Cristo, ¿no? Porque la sangre de Jesús es suficiente para limpiarnos de esa culpa. Y que no sigamos culpándonos a nosotros mismos por eso que quizás todavía no pudimos dejar, ese pecado que todavía no pudimos superar, sino que seamos pacientes, de que el Señor siga haciendo la obra en nosotros, que siga perfeccionándonos, ¿no? Y que sigamos con esta hambre. También en el versículo 13, no, perdón, en el versículo 12 dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús, ¿no? Y esto también nos habla un poco de lo que quería, digamos, alcanzar Pablo, ¿no? De parecerse más a Cristo, la santificación.
progresiva, ¿no? Pero también entender un poco, entender más por qué había sido alcanzado por Cristo, ¿no? Entender más su propósito, su llamado, ¿no? Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y tendiéndome a lo que está adelante. Es importante que nosotros también sepamos esto, de que el pasado quedó atrás, todo lo que hayamos hecho, todo el tiempo que hayamos perdido quedó atrás. Es hora de vivir el presente, disfrutarlo y ir hacia adelante, ¿no? Y mientras pensaba en el mensaje, se me ocurrió hablar del estancamiento espiritual, ¿no? Y sobre las etapas en la vida cristiana, ¿no? Obviamente no en todos los casos es así, pero por lo general un creyente arranca como convirtiéndose, el creyente se convirtió y empieza a ser discipulado, ¿no? Después se bautiza, empieza a haber cambios en él, se empiezan a ver frutos, ¿no? Empieza a servir y quizás, yo lo pensé así, pero no en todos los casos así. Hay creyentes que se convierten o se bautizan y después se convierten y creyentes que son discipulados un montón de tiempo y se convierten. O sea, no siempre es así, pero esto quizás lo que es en general, digamos, ¿no? Y como último, digamos, paso, digamos, del creyente es encontrar, digamos, el propósito por el cual Dios lo alcanzó, ¿no? El propósito por el cual fue asido por Cristo. El propósito específico, digamos, porque sabemos que todos tenemos un propósito en común, que es ir a predicar el Evangelio, ¿no? Hacer discípulos, bautizar a los discípulos, ¿no? Ese es el propósito que tenemos en común. Pero había pensado en esto y es la realidad de que muchas veces en ese proceso, quizás en esas estructuras, ¿no? De vida cristiana, pero en esa carrera en general de la que estamos hablando ahora, muchas veces nos estancamos, ¿no? Y muchas veces es por este factor anímico del que hablamos al principio, el factor mental, pero hay muchas cosas por las cuales podemos saber si estamos estancados o no. Y una de esas es la falta de gozo, ¿no? La falta de entusiasmo por la oración y el estudio de la palabra, ¿no? La falta de hambre por alcanzar esa perfección de la que nos habla Pablo, la falta de amor hacia los hermanos y los perdidos, ¿no? Y sobre todo la escasez de frutos espirituales. Y lo que caracteriza a una persona estancada, pero sobre todo una persona alejada del Señor, ¿no? Y esto tiene muchas causas, ¿no? Así podemos ver cómo una persona, digamos, está alejada y está estancada, pero esto también tiene sus causas. Y esas causas son diversas, pero de lo que puedo hablar ahora quizás son las raíces de amargura, ¿no? Alguna ofensa que tenemos todavía y cada vez que nos recuerdan esa ofensa nos duele, ¿no? Sentimos algo en el pecho y no nos sale de nosotros perdonar, ¿no? Eso quizás, eso es una raíz de amargura, ¿no? La falta de perdón y los pecados no confesados, ¿no? Pecados que todavía no confesamos, pecados que todavía están ahí, lo tenemos bajo la alfombra, ¿no? Y todavía no lo sacamos a la luz. Esos son los que esas cosas son lo que nos estanca, ¿no? Lo que nos hace ser de doble ánimo. Es algo de las cosas que no nos permiten avanzar en la carrera, ¿no? Pero el Señor es fiel, el Señor es fiel. Y sigue buscándonos. Y podemos ver en Oseas que le dice, Israel, Efraín, yo te traigo con cuerdas de amor. ¿Cómo te voy a dar un juicio a vos? Yo te traigo con cuerdas de amor porque te amo, ¿no? Y da la figura de un papá que tiene en los brazos a su bebé. Y lo mismo hace el Señor con nosotros, con su iglesia. A pesar de todos los errores que tengamos, a pesar de las veces que nos estanquemos, ¿no? De las veces que no prosigamos, de las veces que no tengamos hambre por llegar a la perfección, el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros. Dice la Biblia que Él es rico en misericordia, ¿no? Y Él sigue esperándonos con el brazo abierto. Ojalá en esta reunión no haya nadie estancado espiritualmente, pero si hay alguien estancado espiritualmente, que sepa que el Señor quiere que confesemos los pecados y que si tenemos alguna raíz de amargura, que vayamos
agarrar el toro por los cuernos y vayamos a hablar con esta persona por la cual tenemos una raíz de amargura, pero que podamos sacar este obstáculo. Y si quizás tenemos esa falta de gozo, ¿no? Esa falta de entusiasmo, y no sabes por qué, que podamos orar al Señor y le preguntemos, Señor, ¿qué es lo que me está obstruyendo la relación con vos? ¿No? Algo que una oración creo que siempre tendríamos que tener todos es, Señor, mostrame mis pecados. Porque muchas veces hay pecados que no nos damos cuenta, ¿no? Hay pecados que son evidentes, pero hay pecados que quizás no nos damos cuenta. Entonces necesitamos de personas, la persona que está en nuestra casa, que nos digan, che, decime si algo fallo, por favor, decime si te ofendo en algo, decime cuáles son las cosas que vos pensás que no están bien en mí, ¿no? Y también orar al Señor, pedirle al Señor que nos muestre nuestros pecados, ¿no? Hermanos, eso es humildad. Eso es humildad. Eso es querer negarse uno mismo. Eso es querer renunciar a nosotros mismos. Eso mismo es querer alcanzar la perfección, es querer abandonar el yo. Esa humildad de decirle a la persona, por favor, decime si algo está mal en mí, y preguntarle también al Señor, es lo que quiere el Señor para nosotros. Es esa humildad, ¿no? Así que podamos estar poniendo en práctica siempre. Y esta carrera tiene una meta, ¿no? El supremo llamamiento, ¿no? Y ahí ya como que Pablo se va a lo que es lo celestial, ¿no? Y es que nosotros tenemos un galardón para nosotros. Una corona también, lo llama la Biblia, ¿no? Pero está la realidad de que podemos quedar descalificados y de ese galardón. No hablamos de salvación, pero podemos quedar descalificados de bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por eso Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, no sea que habiendo sido ejemplo de santidad para otros, no sea que habiendo sido un predicador que Dios se glorificaba en él, no sea que yo habiendo sido esa persona pase a estar descalificada de todo eso, ¿no? Y del galardón. Entonces, Pablo era disciplinado, era como un atleta. Pablo buscaba estar bien mentalmente, espiritualmente, físicamente, y era disciplinado Pablo, para no quedar descalificado de esta carrera y poder llegar a la meta. Hermanos, esta carrera y este galardón, esa meta, este supremo llamamiento, ¿no? Esa perfección espiritual por la que estamos hablando, se corre por la fe. Y para terminar, ahora sí le voy a invitar a que vayamos a Hebreos, y ya terminando Hebreos 6, es impresionante el paralelismo, ¿no? Parece que, quizás esto va a molestar a alguien, pero parece que este pasaje de Hebreos 6 es como que el escritor leyó Filipenses, o parece que, no sé, quizás es la misma persona, pero no voy a decir nada, porque vamos a abrir un debate teológico que no tiene sentido. Pero vamos a leer Hebreos 6, del 1 al 2, y vamos a ver el paralelismo. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, dice a qué, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, perdón, de obras muertas de la fe en Dios. Dice, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, ¿no? De las cosas básicas del discipulado, de la vida cristiana. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿No? Perdón, hay un versículo que me salté, ¿no? ¿No? Ah. Y recayeron, bueno,
Porque la tierra, el versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, de sus fines el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, ¿no? Algo que quizás estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? En una ciudad que se cae a pedazos del pecado, ¿no? Vemos un montón de hermanos que deciden abandonar esta carrera y nosotros seguimos acá. Y venimos a la reunión de oración para servir a los hermanos, para orar por los hermanos y para buscar a Dios, ¿no? Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, ¿no? Hasta el fin, hasta llegar a la meta, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y acá podemos meter a Pablo, podemos meter a Abraham, podemos meter a muchas personas que heredaron esas promesas, ¿no? Y nosotros, hermanos, podemos llegar hasta allá, hasta ese galardón, hasta esa meta, ¿no? Pero hay un secreto que nos deja Pablo en el versículo 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, las personas maduras, ¿no? Y doy por hecho de que las personas que están acá, que vienen a buscar al Señor y vienen a orar por los hermanos, son personas maduras, ¿no? Así que los que somos perfectos, esto mismo sintamos, dice, y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, dice, sintamos una misma cosa. Este es el secreto, ¿no? Somos un cuerpo y estamos en la misma carrera y todos vamos por la misma meta. Por eso Pablo dice, sientan una misma cosa, corran todos para el mismo lado, vayan todos para el mismo lado. Le dice, qué importante que es que todos nosotros vayamos para el mismo lado. De que ninguno trate de ser de tropiezo a ese hermano que está corriendo, ¿no? Por eso qué importante que son los grupitos de oración, qué importante que son también los papelitos para orar unos con otros, para poder ser uno en esto, en esta carrera. Algo que hacíamos en Monte era que yo no sabía, o sea, a mí me decían, ¿no? Me decían, porque el equipo se separa en los equipantes, en las personas que están sirviendo, en la cocina, en el lavado, música, etcétera, etcétera, y los consejeros que somos nosotros. Y bueno, y nosotros, yo tengo, bueno, los equipantes tienen unos jefes y yo tengo otros jefes, ¿no? Y que son los jefes de consejeros y después los jefes de equipantes y así. Y resulta que los equipantes se reunían a orar por los chicos, ¿no? Por los acampantes. Y digo, bueno, ¿cómo deben hacer? Digo, yo creo que deben pasar una lista en el proyector de un montón de nombres y el nombre que quieren elegir ora. Yo digo, bueno, debe ser así. Pero algo que yo digo, bueno, debe ser así, o sea, como que oran por nombre sin ninguna foto, nada. Pero algo que me impresionó era que cada equipante tenía un cuarto. Un cuarto con los nombres de los chicos, el nombre del consejero. Y era de súper ánimo, después de un día súper cansado, después de un día en lo que quizás algún chico te hizo renegar o algún chico te contó algo difícil de su vida, que venga un equipante y te diga, mirá, estoy orando por vos. Y con el papelito impreso del Excel que decía, bueno, mi nombre y el nombre de todos los chicos de mi cuarto, ¿no? Así que es súper importante esto de los papelitos, porque así vamos todos por el mismo lado, ¿no? Y en la semana nos respaldamos en oración. Pero que sepamos esto, de que esta carrera tenemos que correrla juntos. Y ese juntos es ser intencional con el hermano y preguntarle al hermano, ¿cómo estás corriendo la carrera? ¿Estás animado? ¿Estás desanimado? ¿En qué etapa de tu vida cristiana te encuentras? ¿Estás estancado?
¿Estás avanzando? ¿Estás prosiguiendo? ¿Tenés hambre por conocer a Cristo? Eso es querer que todos los hermanos vayan por el mismo lado. Eso es ser unánimes. Ese es el amor por los hermanos. Y ojalá que todos lo estemos poniendo en práctica. Y si no, y lo empecemos a poner en práctica. Pero sobre todo es algo que yo también estoy tratando de aprender. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque podemos conocer, anhelar conocer, Señor, planificar conocer el poder de tu resurrección, Señor. Gracias, Señor, porque podemos soñar, Señor, con llegar a estar más parecidos a vos, Señor, a llegar a estar más cerca tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque es posible esto por tu cruz, Señor, por haberte acercado a nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque es posible esto por ser rico en misericordia, ser amoroso. Gracias porque muchas veces somos de doble ánimo y vos seguís buscándonos, Señor, vos seguís poniéndonos otra vez en la carrera, Dios, y gracias porque hay un galardón esperándonos, Señor, y creemos por la fe, Señor, de que vamos a heredar esas promesas, Señor, vamos a disfrutar de esas promesas, Señor, creemos por la fe de que vamos a ver tu gloria, Dios. Creemos por la fe, Señor, de que vamos a abundar más y más, Señor. Creemos por la fe, Señor, de que vamos a renunciar más a nuestro yo y Padre Rojo, que haga la obra en nosotros. Que haga la obra en nosotros, Señor, para que podamos ir hacia esa meta, Dios. Que nos enseñes a usar tu mente, Dios, y que podamos estar unánimes, Señor, en esto, en esta carrera, Dios. Que así sea en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bueno, gracias, Tere. Para que no. Vamos a cerrar acá.